Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, siguiendo con la planificación y con la programación del curso de Historia de Guatemala 2, un curso donde tenemos mucho contenido que aprender y de esto sacarle la esencia de los acontecimientos que han ocurrido en Guatemala. Históricamente sabemos que Guatemala ha atravesado una serie de violaciones a los derechos de identidad cultural. Cuando hablamos de violaciones, empezamos la, desde el descubrimiento de Guatemala, desde la independencia de Guatemala y hasta la actualidad. Nosotros estamos hablando siempre de derechos humanos, esos derechos que el ser humano tiene desde el momento de su concepción, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución. Cuando hablamos de esos personajes que vinieron a Guatemala no a conquistarnos, sino a saquear la riqueza que tiene Guatemala o que tenía en aquel momento cuando vinieron esos personajes, esos extranjeros que traían cierta ideología. Pero durante el transcurso de esa época, hablamos también de que España empezó a tener dificultades económicas. Por eso es de que Guatemala se independizó de España. Pero Guatemala no estaba preparada para tener una independencia, porque inmediatamente, cuando Guatemala se independizó de España, ¿a dónde se unió Guatemala? ¿A dónde? ¿Hacia dónde acudió Guatemala? Guatemala acudió a la anexión a México. ¿Por qué se anexó? ¿Será que estaba preparado Guatemala económicamente, políticamente, socialmente? ¿Estaba preparada la Guatemala en sí para independizarse? ¿O qué fue lo que pasó allí? Es como que un padre de familia le dijera a su hijo, o, mira, fíjate que ya económicamente yo no estoy bien, y mira qué haces para sobrevivir. Y eso fue lo que pasó con España y Guatemala. España económicamente quebró, económicamente, y le dijo a Guatemala, bueno, ya no puedo más contigo, Guatemala. Entonces, consideramos de que todo esto es parte de un proceso que nosotros venimos aprendiendo durante cierto tiempo que miramos acá, que es historia de Guatemala. Hablar de historia de Guatemala es un acto para las nuevas generaciones que deben de tomar el protagonismo y posiblemente dejar esos esquemas que se dieron en el pasado, mejorar esa vida que nosotros actualmente tenemos, porque tenemos que mejorar, pero primero conozcamos nuestra historia para mejorar. Esos grandes errores que se cometieron por la misma necesidad de las personas, por la misma sociedad, por los mismos intereses económicos, políticos y sociales que tiene un Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos esos conocimientos de cultura, de cosmovisión y lugares sagrados que tiene Guatemala, ¿por qué están? Están porque realmente tenemos esa libertad de culto, esa libertad de adoración a Dios. Entonces, algunas situaciones que vienen a mejorar nuestra situación, pero también se necesita de política de Estado. Y cuando hablamos de política de Estado es cuando el Estado de Guatemala le da prioridad a sus habitantes. Pero en la actualidad siempre hablamos
de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué hablamos de violaciones a los derechos humanos? Porque constantemente hay violaciones. Constantemente nosotros hablamos de que, mire, las políticas no son parejas para los habitantes de Guatemala. ¿Por qué no son parejas las políticas? El que tiene más, quiere tener más. El que tiene menos, no puede progresar porque tiene menos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros necesitamos de políticas en la actualidad, nosotros necesitamos de dirigentes que tienen la responsabilidad del país, no la de intereses, porque todos tenemos intereses, todos estamos viendo nuestros intereses, ¿verdad? Nadie va a trabajar por alguien, todos vamos a trabajar porque nosotros mismos tenemos esos intereses. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos intereses, debemos de tratar de aprender que la vida nos está dando las oportunidades que nosotros tenemos que acatar. Cuando nosotros estamos diciendo que Guatemala es un estado libre, soberano e independiente, nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la participación. ¿Sí? Pero libertad implica responsabilidad. ¿Por qué libertad implica responsabilidad? Porque somos libres, pero siempre tener esa responsabilidad que cada ser humano debe de tener. En la actualidad nosotros, en el siglo XX, nosotros hablamos de que las propiedades privadas, hasta su momento, nosotros estamos hablando de que la gente indígena tiene sus propiedades privadas, pero hasta ahorita, ¿verdad? Las grandes parcelas de terreno están en manos de los terratenientes. Y es el problema que tiene Guatemala. No tiene una reforma agraria, no tiene conocimientos posiblemente de las grandes parcelas, únicamente en manos de muy pocas personas. Pero eso es lo que ha pasado en Guatemala. Y cuando nosotros hablamos que Guatemala tiene una historia inmensa, muchas veces no comprendemos realmente cuál es el papel que nosotros jugamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La historia de Guatemala es un patrimonio cultural que tenemos que saber primero de nuestra historia para luego actuar. Dentro de todo el proceso de la actividad del día de hoy, tenemos nuevamente lo que es el segundo bloque de nuestra programación, en el cual consiste, jóvenes, motivo de la instalación del régimen conservador en Guatemala. Disputa entre los llamados liberales y conservadores por tener el poder. ¿Qué poder estamos hablando acá? El poder económico. El poder económico. Disputa entre los llamados liberales. ¿Y quiénes eran los liberales? Que tenían cierta ideología de independencia. Querían movilizarse ellos, querían ser libres, pero habían también conservadores. Y esos conservadores estaban en contra de los liberales. Y los liberales estaban en contra de los conservadores, o sea, había una pugna entre ellos, ¿verdad? Una situación de poder que todos querían tener poder, pero ¿cómo se manejan esas ideologías? Cuando hablamos de ideologías liberales y conservadores. Yo he estado analizando el día de hoy y digo, cuando nosotros hablamos de liberales y conservadores, la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha convertido en uno de los pioneros
en que los estudiantes, en que los docentes y toda la autoridad estemos trabajando con el uso de la tecnología. O sea que hay muchos conservadores que en la actualidad están en contra de la tecnología. Y ahí están los liberales que están tratando la manera de que nosotros empecemos a utilizar esa herramienta. Entonces, esa misma ideología que tenían los liberales eran más proactivos, tenían otra mentalidad de progreso, y los conservadores, como su nombre o su palabra, o como ustedes quieran tenerlo, dice conservadores, conservar. ¿Ah? Pero tratemos de ir descifrando esos términos que son ustedes los que tienen que aprender a decir, bueno, disputa entre los llamados liberales y conservadores por tener el poder. Reforma borbónica, siglo XVIII, dice, las cuales abarcaron las esferas administrativas, militares, económicas y eclesiásticas. Esas esferas, esas grandes masas de seres humanos que en la actualidad, si nosotros tenemos conocimiento en Guatemala, tenemos casi los 16 millones de habitantes. Cada persona, cada ser humano tiene sus diferentes necesidades, las cuales abarcan las esferas administrativas, militares, económicas y eclesiásticas. ¿Por qué? Solo quiero suplicarles de que si pueden apagar su micrófono, por favor, si alguien tiene activado su micrófono. Entonces, hablamos aquí estos aspectos, los cuales abarcan las esferas. Una esfera es un contexto social, administrativas, económicas. Si hablamos aquí, siempre estamos mirando y escuchando la palabrita económica. Y la otra, eclesiásticas. La iglesia, ¿qué papel juega o jugó la iglesia en ese momento? Más adelante nosotros vamos a ver que la iglesia jugó un papel tal vez no el adecuado por esos cambios que realmente vinieron a darse. Los cambios fundamentales fueron las revisiones comerciales y económicas que buscaron expandir el comercio español y así aumentar los ingresos del gobierno. Para entonces Guatemala se declaraba a la economía de subsistencia. Si ustedes miran hacia dónde está enfocado los motivos de instalación del régimen conservador, estamos enfocados siempre en el aspecto económico, en el aspecto que teníamos que velar por los ingresos que el Estado debería de tener en sus arcas para que el Estado pudiera sobrevivir las circunstancias de ese momento. ¿Qué quiere decir borbónicos? Quiere decir cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta. Esa monarquía, ese grupito de personas que realmente manejan el Estado de Guatemala. En su momento, los españoles cuando vinieron, bueno, tuvieron ¿qué? Hablamos de esclavos, hablamos de repartimiento y otros términos que nosotros mismos hemos venido aprendiendo en el transcurso de la historia de Guatemala. Entonces, cuando hablamos motivos de instalación del régimen conservador en Guatemala, estamos enfocados al aspecto económico, social y eclesiástica. Económicos, impuestos. Económicos, esa mano de obra que da el esclavo, o que dio el esclavo, o que dio el obrero. Bueno, la iglesia, el papel de la iglesia. Seguidamente tenemos base económica y social. La economía empezó a organizarse
como complemento de la economía industrial europea, y particularmente Iglesia. Esta formaba parte del auge de la economía capitalista mundial. Si ustedes se dan cuenta, la religión católica es la que siempre ha aparecido en todos los ámbitos del Estado no solo de Guatemala, el Estado de la Iglesia ha permanecido siempre inmerso en todas las políticas de los países, ya sea países pudientes como Estados Unidos, como España, como otros países que han sobresalido. La economía mundial produjo cambios en la organización de producción, en la sociedad, en la política. Siempre hablamos de economía, esa economía mundial. Pero ¿cuál es el problema? El problema que teníamos en Guatemala, de que no podíamos exportar. ¿Por qué no se podía exportar? Porque España no permitía que el producto de Guatemala fuera comercializado en otro país. Entonces, desde ese entonces, nosotros venimos sufriendo de esas atrocidades, de esa producción que Guatemala ha tenido, pero siempre han habido intereses, no de Estado, sino intereses muy particulares. También hablamos acá del productivo, del producto agrícola, ganadero, pero los motores del crecimiento económico fueron los ferrocarriles. Aquí está. Los motores del crecimiento económico fueron los ferrocarriles. Cuando hablamos de ferrocarriles, hablamos de los avances que tuvimos en su momento, pero también vinieron a mejorar la economía. Miremos qué pasó en los frigoríficos, dice acá, o sea, la venta de helados, refrigeradoras o neverías, que también formaron parte del proceso económico de Guatemala, porque también son parte de una vida económica en la cual en su momento dio productos positivos para la base económica y social de Guatemala. Hablamos también la estructura social y política del régimen conservador en Guatemala, gobierno de los 30 años de José Rafael Carrera. Guatemala, como les digo, ha tenido una historia con sus gobernantes, porque José Rafael Carrera era un militar y era una persona que no sabía leer. ¿Y cuánto tiempo estuvo él en el poder? 30 años. Esos 30 años, ¿qué fueron para Guatemala? ¿Fueron de beneficio o fueron un proceso de qué? ¿Qué pasó en ese entonces? La estructura política, dice, el Estado de los Altos y la liberación en el año 1838 es de acontecimientos rápidos e importantes. Por ejemplo, Quetzaltenango, Huehuetenango, esos países, esos departamentos que tenemos en Guatemala, formaron parte en la historia de Guatemala. También hablamos de la facción de la montaña dirigida por Carrera, logró la disposición del mando del doctor Mariano Gálvez, acción ocurrida el 2 de febrero de 1838. Empezamos a hablar ya aquí de montaña. Ya Carrera se dedicó a otra ideología, ya empezó a dar órdenes ya a través de ciertos acontecimientos donde el Estado de Guatemala llegó a tener algunos aspectos políticos de diferente manera. Si hablamos también, aquí estamos hablando de relación iglesia-estado. José Rafael Carrera le devolvió el esplendor al culto, se respetó la dignidad sacerdotal,
sacerdotal y el ambiente estable a la situación económica permitiera que los templos religiosos pudieran concluirse por fin, ya que algunos estaban en construcción. Entonces, cuando hablamos aquí del estado de, de Guatemala y cuando hablamos también del estado en sí, sabemos de que Guatemala es un país donde se le dio ciertas facultades a la iglesia en el tiempo de la corona española. Pero vino el Estado y cuando ya empezamos a vivir la vida independiente, vino el Estado y retiró a la iglesia esas facultades y creó las instituciones de registro civil con funcionarios designados por el Estado. Estableció también la libertad de conciencia sobre las bases de libertad de culto para la nación, porque en ese entonces solo tenía derecho la Iglesia Católica de hacer sus actividades religiosas. E incluso cuando estaban los sacerdotes, estaban todos esos personajes que tenía la iglesia en su momento, de que no fueran a hablar de otras cosas, sino únicamente de la religión católica. El Estado sanciona y legaliza el matrimonio y la muerte de las personas como acto de interés social. Bueno, separó la ley civil de la ley eclesiástica. O sea que anteriormente la iglesia tenía relación también con la iglesia y la ley de lo civil. Dice, al separar a la iglesia del Estado, asignó a la primera el campo espiritual para sus actividades y al segundo el económico, político y social. O sea que la iglesia jugó un papel importante en la estructura social de Guatemala, pero el Estado también, como garante de todo eso, ese proceso económico, también tuvo que ver y quitarle algunos privilegios que tenía la iglesia en ese entonces. Lo más relevante ocurrido durante el régimen del conservatismo en materia religiosa fue la celebración de un concordato celebrado entre la República de Guatemala y la Santa Sede. O sea que esa relación que había entre Estado e Iglesia era muy marcado en Guatemala. ¿Por qué muy marcada la participación de la Iglesia en Guatemala? Porque realmente hablamos de que el papel que jugaba la Iglesia, bueno, era importante. Hablar de religión era importante, pero únicamente religión que actualmente tenemos como la religión católica. Entonces, considero de que es importante también, ya en su momento, cuando Justo Rufino Barrios dijo, la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Ahí ya venimos hablando de que la educación ya pasó a formar parte del Estado de Guatemala. Ya la iglesia, como en su momento era la encargada de impartir esa educación a sus habitantes, pero ya cuando la iglesia ya no podía impartir clases porque ya el número de niños era bastante, ya era insuficiente para que la iglesia pudiera dar seguimiento a ese proceso educativo que se dio en su momento. También hablamos de contradicciones y causas de su caída. Dice, los conservadores gobernaron nuestro país por 30 años. José Rafael Carrera asumió el poder el 11 de diciembre de 1844, el 14 de abril
de 1865 fue donde él dijo, bueno, ya no más, ¿verdad? Pero vivimos todo este proceso, vivimos toda esa incertidumbre que iba a pasar, pues, y los hechos muy importantes: se inauguró el alumbrado en la capital. Fue lo que realmente hizo José Rafael Carrera. Dice, según la historia, dice que había un alumbrado en la ciudad de Guatemala, un foco o un farolito que se instaló en cada esquina de la ciudad capital, donde una persona tenía que ir a encender esos farolitos y también cierto tiempo tenía que ir a apagarlos. El primer cuerpo de policía de noche y de día. O sea que habían policías que cuidaban de día y habían policías que cuidaban de noche. La construcción del cuartel de San José de Buenavista, que también fue una de las obras que hizo José Rafael Carrera cuando asumió el poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia de Guatemala, nosotros tenemos una serie de actividades que comprender. Pero, como les digo, Guatemala necesita política de Estado. Guatemala necesita que las personas que están dentro del proceso de superación o dentro del proceso de ideologías partidarias deben de tomar en cuenta esa estructura social y política que se manejaron en su momento. Por ejemplo, las reformas sociales, esos sectores llamados progresistas, esa liberación del pensamiento político. Ya hubo una forma de pensar y se llevó a la conclusión de que era importante de que el Estado de Guatemala cambiara políticamente. Esa identidad nacional que también tuvo sus efectos en su momento, cuando hablamos de instituciones culturales, educación y política, sistema de educación y política, escuela y socialización de la niñez. También se mejoró lo que era los símbolos patrios y valores nacionales. ¿Por qué los símbolos patrios? En la actualidad todavía nosotros hablamos del respeto a los símbolos patrios, que es una forma de darle culto a lo que realmente se merece culto. También hablamos acá el poder político y económico acumulado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, seguimos hablando de la Iglesia Católica, donde fue acumulando lo económico, la economía, la hegemonía ideológica, escuelas y socialización de las niñas. Todos esos aspectos nosotros tenemos conocimiento que se dieron en su momento, pero las actividades que nosotros tenemos que ir mejorando es tener una mentalidad de cambio. Esa mentalidad de cambio debe de existir en ustedes, respetables estudiantes, porque son ustedes los que tienen que hacer esos cambios radicales para que el Estado de Guatemala o el Estado del contexto donde uno vive debe ir cambiando. Hablar de historia no es únicamente conocer nuestra historia, sino de mejorar, de mejorar. ¿Por qué vamos a mejorar? Mejoremos la forma de vida, mejoremos el sistema educativo. Tenemos que mejorar el sistema educativo. Tenemos que salir de lo tradicional a una forma de las necesidades que realmente tiene el ser humano. Hablamos en la actualidad, ya no hablamos de otra cosa más que de una tecnología. Hablamos de una plataforma, hablamos de una clase ya virtual. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la misma necesidad del ser humano. ¿Qué hubiera pasado si
si esta pandemia no hubiera llegado mundialmente, estamos hablando de una pandemia mundial que vino, ustedes me dirán, vino a mejorar el sistema educativo o cómo nos estamos viendo el sistema educativo. Vino a mejorar el sistema económico de cada ser humano o cómo estamos viendo el sistema económico de cada familia. El Estado de Guatemala no estaba preparado para esta pandemia. De igual manera, el Estado de Guatemala no estaba preparado para tomar parte en la independencia. ¿Por qué no estaba preparado Guatemala? Porque muy rápido buscó a dónde ubicarse, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que hay necesidades, y hay necesidades, porque cada ser humano tiene sus propias necesidades, cada ser humano tiene cierto interés de ir aprendiendo, de ir conociendo más de su historia, pero ¿para qué? Hay que aprender para sacarle provecho a las enseñanzas y decir, bueno, si el día de hoy vimos cuál es el papel que jugaron los liberales y cuál es el papel que jugó los conservadores, en la misma situación. Yo pongo de ejemplo en la misma situación en la que estamos viviendo en su momento. Liberales somos aquellos que le entramos al proceso educativo a través de una plataforma virtual. Muchos quisiéramos decir, bueno, ¿por qué ya no se dan las clases presenciales? ¿Verdad? ¿Por qué ya no se puede saludar dándole la mano al compañero? ¿Por qué? Por la misma necesidad de protección. Entonces, las épocas vienen diferentes, las necesidades son diferentes y todo es a través de las necesidades que nosotros vamos adquiriendo. El día de mañana nosotros decimos, bueno, ese cambio radical que tuvimos, nosotros no estamos preparados con una computadora, no estamos preparados con internet, no estamos preparados con muchas herramientas que pudiéramos tener, pero se dio el cambio y estamos en el cambio. Y los que estamos viendo pasar el último vagón de ese tren que va recorriendo esos rieles, si nos quedamos, nos quedamos. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes por tomar esa decisión y decir, bueno, si todo tiene cambios, el ser humano se adapta a cierto sistema y el ser humano también busca otros sistemas por la misma necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos procesos que se dieron en la época liberal o la época donde nosotros podemos encontrar toda esta información, es algo que nos puede servir para tomar decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones, estamos hablando de que es importante tener conocimiento para luego actuar. Sin conocimiento no podemos actuar. Sin historia no podemos ver qué pasó el día de ayer. El ser humano necesita de historia. Ustedes tendrán que hablarle a sus hijos, a sus nietos, de esta pandemia que el día de hoy nos tiene en cuarentena, ¿verdad? Y son cambios, son cambios. Entonces, yo creo de que hablar de historia de Guatemala es hablar de aspectos políticos, de aspectos económicos, de aspectos sociales, de aspectos religiosos. Porque si ustedes miran, ¿qué está haciendo la iglesia en la actualidad? Según la pandemia, las iglesias están cerradas. ¿Por qué? Entonces, todo eso entra como una información que el día de mañana nosotros podemos deducir alguna forma de poder describir el momento o el tiempo que nosotros estamos viviendo. Considero de que todo lo que nosotros estamos viviendo es para mejorar el día de mañana.
Nosotros tal vez no hemos mejorado en el aspecto económico, no hemos mejorado en el aspecto social, porque los mismos participan en las actividades de una elección popular. No hay, no hay oportunidades para la juventud. Entonces, respetables jóvenes, ustedes son los que deben de tomar esa ideología, de ser esos líderes positivos que necesita nuestro municipio, que necesita la Universidad de San Carlos de Guatemala para ser unos profesionales que sobresalen en su quehacer educativo. Creo de que el día de hoy estamos dando lineamientos, porque hay muchas cosas que aprender. Pequeños pincelazos en la vida política que ha vivido Guatemala, pero son ustedes, como les digo, si a ustedes les interesa saber más del sistema histórico de Guatemala, entremos a las páginas que tienen acceso para poder encontrar toda esa información. Si el día de hoy me equivoqué en darles estas descripciones, son ustedes los que tienen que decirme, mire, usted según dijo, y la otra parte dice, la interpretación de contenidos es bueno. Entonces, vamos a dejar la clase el día de hoy de esta manera. Espero de que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones para que el día de mañana pues podamos hablar de una historia nueva, de jóvenes nuevos que han sobresalido en la investigación científica de toda la información que ustedes puedan encontrar. ¿Bien? Entonces, quiero manifestarles al mismo tiempo que las actividades que ustedes van a realizar para ir acumulando los puntos va a ser únicamente de 3 actividades. Y contéstenme las 2 preguntas que tienen en el cronograma para que ustedes puedan ir acumulando esos 6 puntos de evaluación. Si ustedes hacen las 3 actividades, que en esas 3 actividades ustedes van a acumular 14 puntos, más los 6 puntos de la evaluación, ustedes el día de hoy están acumulando otros 20 puntos. Quiero felicitarles y al mismo tiempo decirles de que es muy importante de que no solo entremos a la clase, porque también tiene cierta voluntad de que ustedes estén dentro del proceso, pero las actividades, quiero suplicarles de que por favor realicen sus actividades. Allí les está dando un porcentaje de lo que ustedes tienen que ir acumulando durante los 5 sábados que ustedes tienen acceso a esta plataforma. Por lo tanto, considero de que todo lo que nosotros estamos haciendo y todo lo que ustedes puedan encontrar con relación a los contenidos, eso va a depender de usted. Creo de que el 97% cumplió con enviarme sus tareas. Recordémonos de que estamos hablando de un curso vacacional, donde un curso vacacional dura únicamente 5 sábados. Y dentro de estos 5 sábados, usted posiblemente, de fuerza mayor, únicamente puede faltar un sábado. ¿Por qué? Porque según el Departamento de Pedagogía, según lo que dice el Consejo Superior Universitario, que el estudiante debe de tener por lo menos el 80% de asistencia. Si usted faltó un sábado, ya perdió el 20%. ¿Ya? Entonces, démosle mucha importancia. Con tanto esfuerzo, con mucha dedicación, pero estemos a la hora de las actividades académicas. Eso les está dando a ustedes cierta responsabilidad y les está dando cierta garantía
de poder ganar el curso, porque todo se gana a través de puntos, ¿verdad? Aquí no es un seminario donde se gana aprobado, sino se gana a través de las tareas que ustedes envían a la plataforma. Es necesario también hacerles de su conocimiento que el sábado anterior se les hizo mención de que cada estudiante, el último sábado de actividad, debe de tener una intervención de 5 minutos por cada estudiante. Cada estudiante va a preparar una presentación de conocimientos que fue adquiriendo durante el transcurso de este mes de actividades. Entonces, cada participante, cada estudiante ya debe de ir preparándose en los conocimientos que va a decir a la general en su momento cuando le corresponde hablar sobre las vivencias aprendidas durante el curso. Entonces, le dejo esa inquietud de que todos tenemos que hablar el último sábado para ver qué fue lo que aprendimos durante el transcurso de esta actividad académica que ustedes tienen en su momento. Creo de que estamos ya por finalizar la clase. Lamentablemente, no sé si no se unieron todos, pero creo de que estamos al día con nuestras actividades académicas y espero que ustedes también le pongan mucha atención porque no podemos retroceder, jóvenes. Aquí nos subimos al tren o nos quedamos, pero el esfuerzo que ustedes están haciendo tiene una recompensa. Gracias por haber participado en la clase y espero de que sea de beneficio para cada uno de ustedes y hacer sus tareas. Hagan sus tareas. No esperemos el último día o la última hora para enviar nuestras tareas. Enviémoslas. Si no pueden enviarlas, utilicen su teléfono. Péguenme una llamadita o díganme, miren qué puedo hacer. Pero no se queden ahí esperando que se termine el día. No. Busquen esa salida para poder entregar sus tareas. Hay mucha flexibilidad en nosotros. Vamos a ser flexibles con ustedes, pero ustedes deben de cumplir. Gracias, jóvenes, y espero de que la clase del día de hoy sea de mucho beneficio para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para qué día está la fecha límite de entregar las tareas? Para el día miércoles. Okay. Para el día miércoles. Está bien. Gracias. De acuerdo, ahí estamos. Bien, no sé si tienen alguna intervención o algo que no quedó claro en la clase del día de hoy. Les voy a enviar la grabación, o sea, para que ustedes tengan acceso a escuchar o cualquier duda que ustedes tengan, para que puedan tener acceso a la grabación y tener la información que ustedes requieran.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo está bien? ¿Todos tienen las actividades que van a realizar? Sí, Lick, fíjese que estaba revisando la plataforma, pero todavía no la ha subido, ¿va? Vea, las Las actividades, tareas las de tareas hoy. de hoy. Ajá, porque Sí, como que aparece solo la del sábado pasado. permítame, permítame ahorita. Ujú. Está. Yo creo que ayer les compartí las actividades del día de hoy al grupo que aquí vas a ver. Sí, el día de ayer les compartí la actividad donde dice elaborar un resumen sobre base económica y social, un mapa conceptual de la estructura social y política de Guatemala, un cuadro comparativo, relación iglesia-estado, y las dos preguntas que tienen ahí, dice cuáles fueron las causas de la caída del régimen conservador guatemalteco y cuáles son las principales características del Partido Conservador Guatemalteco. Esas son las actividades que se les envió el día de ayer para que ustedes pudieran tener acceso y decir, bueno, yo ya hice todas mis actividades, ¿verdad? Pero no sé si no están en el grupo para que pudieran haber tenido la información. Bien, Lick, sí lo mandaron la información, pero como no sé si estoy mal, que si escuché mal, pues que dijo que solo eran 3 actividades hace un momento. ¿Mm? No sé si yo escuché mal que usted dijo que solo eran 3 actividades. Y en Sí, el cronograma hay 5. sí, o sea que si usted mira el número 4, dice pregunta. Ah, sí, está relacionado dos en una, ¿va? Dos en una, sí. O Ah, sea sí. que si usted me contesta las dos preguntas, usted está acumulando los 6 puntos de la evaluación. Ah, ya. ¿Ah? O sea que Gracias, Lick. la Esa era mi evaluación duda. solo tiene dos preguntas. Ah, va. Y Está si usted bien, hace cuentas, gracias. tiene ahí 5 más 5, 10 más 4, 14 puntos solo de actividades, ¿verdad? Así es. Durante los 5 sábados usted va a ir acumulando 70 puntos de actividades, más Ah, los ya. 30 puntos que usted va acumulando con la evaluación, 100 puntos. Entonces, no sé si hay alguien más con otra pregunta. Bueno, entonces voy a trabajar ahorita toda la información y les voy a reenviar la grabación que se hizo el día de hoy para que ustedes tengan acceso
entrar en cualquier rato para que puedan tener más de alguna información que ustedes necesitan. Gracias por haber estado el día de hoy en la clase de Historia de Guatemala. Ya solo nos quedan 3 sábados para terminar el curso vocacional. Y estamos. Gracias por su participación y espero de que el 100% el día miércoles tenga ya sus actividades completas, ¿verdad? En la plataforma. Gracias, compañeros, y que tengan un buen fin de semana. Ya a terminar este día, pues, adiós, gracias. Hemos finalizado una semana. Espero que todos estén bien. Es una hora.